Capítulo 3. Comprender. Introducción. A veces nos preguntamos por qué la Iglesia ha podido llegar a todos los rincones de una nación y por varias generaciones y, sin embargo, sigue faltando la evidencia de que el Evangelio haya permeado la sociedad y manifestado un impacto de transformación. Hay países que han tenido décadas de presencia del Evangelio, pero siguen siendo de los más violentos y con mayor desigualdad social del mundo. En Estados Unidos, por dar un ejemplo, se ha predicado el Evangelio por doquier, pero todavía hay mucha discriminación y racismo, incluso en la iglesia. En El Salvador y Honduras hay iglesias por todos lados, pero los niveles de violencia son de los más altos del mundo. Esto es contrario a los principios del reino de Dios y al Shalom que presenta la Biblia. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué tipo de evangelio hemos predicado y qué tipo de iglesias hemos establecido? Este capítulo presenta algunas pautas hacia una acción correctiva frente a esta situación. Primera pauta: una comprensión incompleta de la Gran Comisión. Es necesario entender las tres dimensiones que abarca la Gran Comisión, Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20, para dar a conocer el Evangelio del Reino de Dios. Normalmente, las personas entienden dos de las tres, pero se olvidan de la tercera dimensión. Esto ha creado una confusión sobre la Gran Comisión. Veamos. 1. Dimensión geográfica, étnica. A. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24 versículo 14. B. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 versículo 8. 2. Dimensión histórica. A. Antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. B. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios capítulo 22 versículo 6. 3. Dimensión de penetración cultural. A. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 28. B. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis capítulo 2 versículo 15. Esta tercera dimensión de penetración cultural es lo que también llamamos el mandato cultural o creacional. La palabra cultura se deriva de la palabra cultivar. Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de hacer cultura y, después de la caída, transformar la cultura. Esto incluye nuestras vocaciones, algo que muchos parecen pensar que no le interesa tanto a Dios. Pero si ignoramos este aspecto de la Biblia de que se haga la voluntad de Dios, en la tierra como en los cielos, Mateo capítulo 6 versículo 10, tendremos un evangelio insípido. Mateo capítulo 5 versículo 13, que no cambia las cosas. A través de los siglos la Iglesia ha entendido que ella también participa con Dios en la transformación de la cultura y la sociedad hasta el día de la restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 3 versículo 2, Colosenses capítulo 1 versículo 19 al 20, Efesios capítulo 1 versículo 22 al 23. Una iglesia saludable no divorcia la gran comisión del gran mandamiento y del mandato cultural. Cuando dice, haced discípulos de todas las naciones, debemos entender que el discipulado es la transformación integral de las naciones bajo el señorío de Jesucristo. Parte de la razón por la cual hemos fallado en impactar la sociedad se debe a que hemos reducido el evangelio a algo individualista. A la aceptación personal, muchas veces únicamente emocional, de Jesús pagando nuestros pecados en la cruz. No hacemos mención de qué somos salvos y para qué somos salvos. No mencionamos la creación, la nueva creación y los propósitos de Dios, de participar junto al Espíritu Santo, en la renovación de todas las cosas. Las intenciones de Dios no son solo individuales sino que son de orden cósmico. Ciudadanía en el reino de Dios incluye no solo perdón de los pecados sino participación en la vida de la Iglesia y la misión de Dios en el mundo. Jesús dijo: yo hago nuevas todas las cosas. La misión de Dios en el mundo incluye por lo menos tres otras dimensiones. 1. El mandato cultural que comprende la doxología y restauración de todas las cosas.
2. El gran mandamiento que es la compasión y transformación social. 3. La gran comisión que consiste en evangelizar, discipular y plantar iglesias. Estas tres dimensiones en la iglesia local participan con el Espíritu Santo en reclamar este mundo para Cristo. Para conversar, ¿piensa usted que la iglesia en su país tiene un buen balance en esto? Segunda pauta. Avance a la cosmovisión bíblica. Una vez analizadas las dimensiones de la Gran Comisión, podemos ampliar nuestra forma de pensar y comprender mejor el poder transformador del Evangelio con una perspectiva bíblica del mundo y la misión de Dios. El apóstol Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12 versículo 2. Todos tenemos una ideología o un paradigma con el que miramos el mundo e interpretamos la realidad a nuestro alrededor. Heredamos la cosmovisión de nuestra cultura, y la cosmovisión de cada cultura tiene que ser moldeada por una cosmovisión bíblica. Aquí presentamos varias definiciones de cosmovisión, la forma de ver e interpretar el mundo. Ronald Nash. Una cosmovisión o visión del mundo es un esquema conceptual en el cual nosotros, consciente o inconscientemente, colocamos o hacemos caber todo lo que creemos y a través del cual interpretamos y juzgamos la realidad. Thomas Sowell. Una visión es nuestro sentido de cómo funciona el mundo. Alvin Toffler. Cada persona lleva en su mente un modelo del mundo, una representación subjetiva de la realidad externa. Dallas Willard. Una cosmovisión consiste en los supuestos básicos de lo que es real y bueno e incluye nuestros supuestos de quiénes somos y qué debemos hacer. Al Walters. Un conjunto de creencias, valores y compromisos con los que vive un pueblo. Real Academia Española. Manera de ver e interpretar el mundo. Para conversar, ¿cuál de estas definiciones le gusta más? ¿Por qué? ¿Por qué existen las cosmovisiones? Las cosmovisiones intentan contestar las grandes preguntas del ser humano: ¿existe la verdad? ¿Hay un Dios? ¿Se relaciona este con el ser humano? ¿Qué puedo saber o conocer? ¿Cómo se explica el comienzo del universo? ¿Cuál es el propósito de la existencia del ser humano? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué da significado a la vida? ¿Qué pasa al morir? ¿Hay algo más allá de lo físico? Existen muchas cosmovisiones que presentan opciones y alternativas. Cada cultura tiene una cosmovisión propia. Tal como un pez en el agua, nuestra cosmovisión nos rodea y no nos damos cuenta a veces del impacto que ésta tiene en nuestras vidas. Cada religión y filosofía de vida presenta una cosmovisión diferente. Algunas de las principales maneras de ver el mundo incluyen la cosmovisión del animismo, el secularismo humanista y el teísmo. Cosmovisión animista. Esta perspectiva enfatiza que todo es espiritual y que el mundo real no es lo que uno ve sino lo invisible o los espíritus que manejan la realidad. Personas, animales, árboles y objetos inánimes poseen un espíritu. El ámbito moral es inconsecuente. Las personas con esta cosmovisión buscan apaciguar a los espíritus o manipularlos para protección, sanidad, éxito en los negocios, etc. Van Reenen define el animismo como la creencia que seres espirituales personales e impersonales tienen poder sobre los asuntos de los hombres y, consecuentemente, que los seres humanos deben descubrir qué seres y fuerzas le están influenciando para poder determinar una acción futura y, a veces, manipular su poder. Esta visión del mundo se define por holismo, integración, espiritualismo, poder y temor. Esta cosmovisión es bastante amplia en el mundo y se puede encontrar en el budismo, la nueva era, el esoterismo, y el folclore popular de algunas culturas. Cosmovisión secular. Esta perspectiva ve la materia y lo físico como la única realidad, aquello que se puede analizar y medir. El ámbito moral se circunscribe solo a aquello en lo que las sociedades se logran poner de acuerdo. Los asuntos religiosos o espirituales se descartan por completo o se asignan a un rubro del que no se puede saber mucho. El mundo es mecánico e impersonal. El hombre es libre de cualquier verdad absoluta y se enfatiza el relativismo. Cosmovisión teísta bíblica. Esta perspectiva reconoce que Dios existe y es el creador de los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 1. Dios se relaciona con su creación. El ámbito moral lo determina Dios para el bienestar del hombre. El ser humano es mayordomo de los asuntos de Dios en la tierra. Dios no solo crea el mundo, sino que lo sustenta y se relaciona con el ser humano en forma personal y afectuosa.
El amor de Dios lo lleva a identificarse con el ser humano. Dios se encarna en el mundo en Jesucristo. Él está haciendo todas las cosas nuevas e invita al ser humano a participar en el ministerio de reconciliación. Segunda de Colosenses capítulo 5 versículo 18 al 19. ¿Qué tiene que ver esto con una iglesia saludable? Cada iglesia se ve algo distinta según la cultura en la que se encuentra y la cosmovisión de esa cultura. Pero hay ciertas perspectivas sobre la vida y el mundo que las iglesias tienen en común porque siguen al mismo Dios, leen la misma Biblia y son guiadas por el mismo Espíritu Santo. Hay ciertos aspectos no negociables de una cosmovisión o perspectiva bíblica sobre la vida y el mundo. Pero lo primero es reconocer que hay diferentes cosmovisiones que compiten entre ellas por la lealtad de las personas y que todos tenemos lentes puestos que nos ubican a mayor o menor grado en la cosmovisión del reino de Dios. Veamos algunos factores clave en una cosmovisión bíblica en las siguientes pautas. Tercera pauta. El mundo le pertenece a Dios. La perspectiva bíblica señala que Dios creó el mundo y al ser humano, y se sintió satisfecho con lo que había hecho, vio que esto era muy bueno. Dios creó la familia, el trabajo, las ciencias, el arte y es dueño de todo. Lamentablemente, el ser humano se rebeló contra su creador y como consecuencia, el pecado entró en el mundo. Esta catástrofe es terrible pues todo queda afectado. El propósito original de Dios es dramáticamente distorsionado debido al pecado y la presencia del mal. En un momento de la historia, Jesucristo irrumpe en el mundo encarnándose como el Dios hombre. Con su llegada se inaugura el reino de Dios. Con su vida y enseñanza nos muestra cómo se vive bajo su reinado y gobierno en cada área de la vida. No existe ninguna dimensión de lo creado que no esté bajo su autoridad y dominio. En la cruz, Jesús perdona nuestros pecados, vence la muerte con su muerte, y posibilita la nueva relación de Dios con el mundo. Con su resurrección, queda comprobado que Dios nos ha invitado a una vida en plenitud, a la vida eterna y a la vida abundante, a través de nuestro arrepentimiento y de su gracia y misericordia hacia nosotros. La Iglesia es dotada con el poder del Espíritu Santo para participar con Dios en la restauración de todas las cosas. Jesús declara que lo está haciendo todo nuevo. Estamos ya en ruta hacia una nueva creación donde se hará la voluntad de Dios, así en la tierra como en los cielos. Apocalipsis capítulo 21 versículo 5. Esto será consumado en la segunda venida de Cristo. El problema surge cuando la Iglesia desvía la enseñanza bíblica de que es este mundo el que Dios está redimiendo y transformando con su gloria y poder, y no algún otro mundo lejano que no tiene nada que ver con él. Es en este punto en el que la Iglesia pierde la fuerza transformadora del Evangelio y reduce el papel que juega el Espíritu Santo a lo que pasa en las cuatro paredes de un edificio. En un barrio pobre la gente se cansó de esperar que el gobierno arreglara la calle y una iglesia decidió poner en práctica su amor por la comunidad. Jeremías capítulo 29 versículo 7, y dar testimonio organizando actos de servicio. Movilizaron a la comunidad a arreglar la calle. Gente que nunca entraría a un templo evangélico quedó impactada en esta demostración práctica de amor de los creyentes en Cristo. Un tiempo después, cuando la comunidad necesitaba un representante frente al gobierno, le pidieron al pastor que llevara la palabra. Una vez que entendemos que el mundo le pertenece a Dios y no a Satanás, podemos evaluar nuestra manera de ver la relación de la Iglesia y el mundo. Existen por lo menos tres posibilidades: el modelo escapista, el modelo acomodaticio o conformista, y el modelo transformacional. Modelo escapista. Enfatiza la separación con el mundo. La santidad se asume como mantenerse limpio. Modelo transformación. Enfatiza el compromiso cultural. La santidad significa participar en el reino redentor de Dios y en la restauración de todas las cosas en Cristo, siendo sal y luz. Modelo acomodaticio. Enfatiza la identificación con el mundo, al punto que se compromete el Evangelio. La santidad se intercambia por la conformidad cultural. Para conversar, ¿cuál de estos modelos se enfatiza más en su país? ¿Por qué? ¿Cuál refleja la interacción del reino de Dios? Cuarta pauta. Dios nos creó para relacionarnos. Dios es un Dios trino. Es el Dios que envía a su iglesia al mundo, pero también es el Dios comunidad. Algunos lo llaman el Dios social, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se relaciona con su creación y nos hace a su semejanza. Nos crea con la imagen de Dios, Imago Dei. El ser humano redimido refleja la gloria de Dios.
Lo refleja en su relación con Dios, con otros, con uno mismo y con la creación. El modelo original de estas relaciones quedó distorsionado por el pecado y el mal. En Jesucristo y su redención de todas las cosas tenemos la esperanza de modelar esta restauración en el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo. El reino de Dios ya está inaugurado en Jesucristo, pero cuando éste sea consumado en el fin de los tiempos, todas estas relaciones estarán completamente sanadas. La Iglesia tiene la oportunidad de modelar en el presente, aunque lo haga imperfectamente, cómo será aquel día cuando todo quede permeado y perfeccionado por Dios. La Iglesia es una muestra del futuro que Dios consumará, así ella se manifiesta como agente y señal del reino. Para conversar, puede dar un ejemplo de algo quebrantado que haya sido restaurado en una de estas 4 áreas. Quinta pauta. Dios está transformando el mundo. Dios tiene un proyecto de restauración de todas las cosas. Dios reconcilia, renueva y restaura. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas, y morarán en ellas, plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Isaías capítulo 65 versículo 17 al 25. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 al 5. Según el texto en Apocalipsis 21, el Rey vuelve a morar con nosotros. El fin escatológico de la historia y la Iglesia no se trata de ir al cielo, sino de que Dios vuelve a la tierra donde se consumará un nuevo cielo y una nueva tierra, y Dios morará con el ser humano para siempre y será su lumbrera. El deseo de Jesús, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, Mateo capítulo 6 versículo 10, será una realidad. La Iglesia vive entre los tiempos de la primera y la segunda venida de Cristo como señal, instrumento y agente del reino de Dios. La Iglesia enviada al mundo está empoderada por el Espíritu Santo para participar con Dios en su misión de hacer discípulos de las naciones y restaurar todas las cosas. La Iglesia es portadora de la esperanza del Evangelio, segunda de Colosenses capítulo 5 versículo 18 al 19. Todo será consumado cuando Cristo vuelva por segunda vez. Cuando nuestra visión del mundo es consistente con la palabra de Dios, el Espíritu nos conduce a ser transformadores de nuestras familias, comunidades y el mundo. El gran problema: el dualismo evangélico. Una de las grandes dificultades es el dualismo, originado, no en la Biblia, sino en la filosofía griega. Gnosticismo plantea una dicotomía entre lo sagrado y lo secular. Presenta también una separación negativa de lo físico y lo espiritual. Esta dicotomía impide la transformación real de nuestras comunidades, pues deja a Dios fuera de lo cotidiano y lo limita a una esfera llamada lo espiritual. En esta perspectiva, la fe se reduce a un solo componente de la vida y no afecta el todo.
Esta realidad se encuentra comúnmente reflejada cuando comparamos minimizando el trabajo espiritual en la iglesia, frente al trabajo secular. Es notorio también cuando escuchamos referir al alma como lo bueno del ser humano y al cuerpo como lo malo, sucio o de inferior valor. Esta perspectiva es nociva para nuestra comprensión sobre la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y sobre la resurrección física y concreta de todo creyente. Un problema muy nocivo, pues se trata de una de las principales razones por las cuales la cosmovisión bíblica integral no ha tenido mayor penetración cultural en nuestros países, pues minimiza el verdadero impacto del Evangelio. Para conversar, ¿cómo ha visto usted esta realidad en su comunidad? Otra manera de explicar este divorcio es la división de los espacios que ocupa Dios, y los verbalizamos como lo sagrado y lo secular. Esto ha permitido que dejemos muchos aspectos de la cultura y de la vida sin ser impactadas por el poder del Evangelio, aislando a Dios o limitando su cobertura. Esta perspectiva afecta los espacios, los tiempos, las vocaciones, las prioridades y puede debilitar también el poder transformacional de la iglesia saludable. En el reino de Dios toda rodilla se doblará y todo aspecto de la vida quedará bajo su gobierno. Conclusión. Armados con una perspectiva bíblica de hacer la misión de Dios, podemos participar en la gran transformación del mundo en el poder de la resurrección y del Espíritu Santo para la gloria de Dios y el bien del mundo. Sembrar nuevas comunidades de fe es una forma estratégica y bíblica de promover los intereses del reino de Dios en el mundo. Pero debemos hacerlo de forma integral y buscando la transformación real y concreta de nuestros entornos. Somos ciudadanos del cielo aquí en la tierra. Filipenses capítulo 3 versículo 21, representando los intereses del cielo en la tierra como embajadores de Cristo. Segunda de Colosenses capítulo 5 versículo 20. Esto ocurre cuando no caemos en los reduccionismos dualistas del Evangelio y entendemos la naturaleza de la misión de Dios y sus propósitos redentores en el mundo. Termino presentando una definición de iglesia que puede ayudar con la comprensión de su esencia y función en la misión de Dios. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, una comunidad de creyentes creada por el Espíritu que confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Se reúne regularmente en las comunidades locales para vivir su nueva identidad en Cristo y su vocación como reconciliadores en el mundo. Estas comunidades de fe participan con el Dios Trino en la renovación de todas las cosas como embajadores del reino para dar testimonio y promulgar y encarnar los propósitos redentores del Rey.